Así está grabado. Bien, chicos, entonces nuevamente les doy la bienvenida. Vamos a iniciar con el encuentro de hoy del minor. Hoy vamos a hablar sobre cohesión y coherencia para que nuestros textos, párrafos, puedan mejorar. Yo creo que todavía no han subido el trabajo final. No sé si ya se les venció el plazo, pero si no, valdría la pena que con lo que les voy a indicar el día de hoy puedan aplicarlo a sus documentos. Si no, ya saben que esto les va a quedar para toda la vida, para su carrera profesional. Entonces, miren, un ejercicio como estos, el que ustedes están haciendo, ya sea un artículo, una tesis, el proyecto que van a presentar, finalmente es un escrito académico donde van a sustentar, argumentar una postura. Entonces, normalmente un error que cometemos, y eso lo vamos a ver ahorita con la clasificación entre idea, argumento y ejemplo, es que en nuestros escritos lanzamos muchas afirmaciones sin ser sustentadas, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, decimos, no, todos los políticos son corruptos, ¿no? Puede ser una perogrullada. Sin embargo, hay que sustentarlo, no argumentar esa afirmación, por qué lo estoy diciendo, cómo lo sustento, qué datos estoy tomando como base, qué autoridades están soportando esa idea. Entonces, finalmente, cualquier ejercicio académico o escritura científica, su propósito es una argumentación, no es una persuasión que ustedes están exponiendo frente a una idea que están defendiendo. Bueno, aquí un pequeño meme. Formas de convertirse en zombie, sea por infección, por radiación, por algún tipo de virus o finalmente por hacer la tesis. Espero que no sea el caso, que este proyecto no nos esté convirtiendo en zombies. Bien, entonces, cohesión y coherencia. Miren qué bonita esta cita. En la investigación es incluso más importante el proceso que el logro mismo, ¿no? No es tanto, sí, tener el documento ya listo, entregarlo, sino lo que yo puedo aprender y profundizar en él. Es lo que realmente le queda a uno. Bueno, la cohesión finalmente es la estructura de los párrafos que tengan un sentido, un orden y que pues, se pueda dar una conexión entre una idea y con otra, no estar relacionadas. Creo que alguien comentó algo en el chat, déjenme lo veo. Ah, bien, ya Cristian nos acompaña, estaba a compartir la asistencia. Gracias. Bueno, entonces, ¿cómo lograr esa cohesión? Sería la pregunta. Bueno, eso lo vamos a ver hoy. Vamos a la siguiente. A ver, bueno, vamos a ponerlo en grande. Me dicen si están viendo la diapositiva número 7, que es donde habla sobre los distintos modos para lograr una cohesión. ¿Sí se ve? Sí, señor, sí se ve. Ok. Entonces, bueno, hay una serie de elementos que tienen los párrafos que nos sirven para establecer un orden lógico y una estructura entre los párrafos. Entre esos está buscar que no se dé una repetición en el texto. Normalmente repetimos muchas veces una palabra porque no encontramos cómo reemplazarla o no sabemos que a nivel de redacción y estilo repetir muchas veces una palabra termina convirtiéndose en error. Les puedo poner un ejemplo. Yo diría, perdón, Jean-Paul Sartre dice en su libro El existencialismo es un humanismo, el hombre está condenado a ser libre. Sartre, al decir esto, quiere decir que el ser humano está, digamos, plagado por la libertad, no sé. Además, Sartre, si se dan cuenta, ya he dicho 3 veces Sartre, o sea, eso puede ser reemplazado. ¿Cómo se puede reemplazar estos elementos? Bueno, ustedes pueden utilizar sinónimos, pueden usar hiperónimos o hipenónimos.
que permiten la sustitución. También pueden reemplazarlos por pronombres, ya sean de adverbios, ya sean demostrativos, eh, que todo esto hace referencia a la deísis. También está el uso de los conectores lógicos, esto entre párrafos, incluso entre el mismo párrafo interno. También está la agilipsis, la coma elíptica, la relación temática y finalmente los marcadores. Vamos a analizar cada uno de estos elementos para ver a lo que me estoy haciendo referencia, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un pequeño cuadro que marca los distintos marcadores discursivos, están los que ayudan a estructurar el texto, los que matizan o reafirman una idea, los que tienen un valor argumentativo, las catáforas y las anáforas, es decir, catáforas algo que se va a anunciar y anáforas algo que ya se anunció. Y finalmente está la deísis textual, ¿no? Que es la que recoge toda esta conexión textual entre el texto. Vamos a analizarlo poco a poco. Primero iniciemos con los conectores. Ahí yo les puedo compartir un texto eh, que tiene alrededor de 250 conectores. También tengo otro texto de 500 conectores. Igual ustedes lo pueden buscar por internet. Es muy interesante, ¿no? Si se dan cuenta, estoy hablando de 500 conectores lógicos. Los conectores lógicos sirven para enfatizar o continuar una idea, darle un orden lógico, pero normalmente nuestros escritos son muy pobres en la medida de que no se usan los conectores lógicos, son muy pocos. Normalmente nosotros nos quedamos en uno, dos o tres conectores. No sé, en un texto ustedes pueden decir miles de veces, y hasta lo pueden decir mal y hacer referencia a los, bueno, no sé. Pero el punto es que hay una variedad de conectores lógicos que no están siendo utilizados, que valdría la pena que ustedes lo puedan implementar en sus textos técnicos. Entonces, tenemos conectores de apertura que evidentemente nos ayudan para abrir un discurso, para iniciar un tema. Entonces, ustedes pueden iniciar un párrafo diciendo, en primer lugar, una parte, un lado, de una parte, ante todo, de entrada, y ya esto nos está dando la apertura al párrafo o indicando que se va a iniciar una nueva temática, ¿no? Hay que tener en cuenta que si ustedes van a usar conectores en primer lugar, pues se espera que haya otro conector lógico que diga en segundo lugar, ¿no? Eso pues... También tenemos los conectores de continuidad que están indicando el desarrollo, un texto que va a desarrollar o va a explicar para seguir continuando la explicación del texto, ¿no? Tenemos por otra parte, por otro lado, de otra forma, de igual manera, o sea, aquí todos estos conectores están indicando que lo que se está diciendo hace referencia a lo mismo que se viene desarrollando o puede ser una información adicional. Ahorita vamos a ver la especificación de continuidad que, digamos, puede ser un poco más preciso la continuidad y tener su diferencia, pero a nivel general la continuidad está marcando un desarrollo, una continuidad en el párrafo o en el texto. Bueno, la nota de cierre para finalizar un párrafo, un capítulo, un título. En último lugar, miren que si ustedes dicen en primer lugar, luego dicen en segundo lugar, pues finalizan diciendo en último lugar. También está finalmente, por último, por lo demás. Y finalmente los de recapitulación que sirven para concluir, sintetizar, perdón, resumir lo que ustedes acaban de desarrollar. Bien, entonces aquí vamos a comenzar a ver unas pequeñas particularidades de los conectores lógicos. Están los conectores aditivos que añaden información a lo que ustedes están hablando. Entonces, tenemos el caso de además, incluso, es más, encima, ni siquiera. Eso pues da una información, pues le está diciendo a la persona que está leyendo que van a incluir una información adicional al texto que están desarrollando.
Es importante tener en cuenta todas estas particularidades porque normalmente a veces creemos que los conectores son sinónimos que indican lo mismo, pero tienen particularidades que le van a dar un énfasis distinto a los párrafos. Tenemos los conectores que son particularizadores que hacen un énfasis a algo en especial. Entonces, está en concreto, en particular, sobre todo, en especial y especialmente, ¿no? Y bueno, de este lado tenemos los que refuerzan un argumento, es decir, eh, sirven para fortalecer la idea que ustedes están defendiendo. Tenemos, de hecho, en realidad. También tenemos unos que marcan consecuencia, por tanto, en consecuencia, por ello, por consiguiente. Bueno, eh, aquí tenemos conectores que pueden modificar o corregir el texto o hacer un énfasis o matizar. Es decir, esto es, en otras palabras, formular otros términos. Está los de recapitulación, que habíamos hablado anteriormente. Es una reformulación que no va a ser explicativa, es decir, solamente sintetiza la idea, no va a repetir todo lo que ya se ha dicho, simplemente decirlo, por ejemplo, en pocas palabras, que sería uno de estos conectores. Están los de reconsideración, que pueden dar otra perspectiva, más bien, mejor dicho, definitiva. Están los de distanciamiento, ¿no? Que da de todo lo que se ha desarrollado, da un punto de vista distinto al que se está desarrollando, ¿no? Y tenemos de todas formas, de cualquier manera, en todo caso. Bueno, y acá vamos a focalizar un poco más los conectores. Tenemos conectores con un valor argumentativo que están, eh, por ejemplo, acá miren lo que yo les decía ahorita de las diferencias entre uno y otro que pareciera ser lo mismo, ¿no? Están los no argumentativos y los argumentativos. Por ejemplo, si yo estoy desarrollando un párrafo y digo así mismo, lo que estoy dando a entender que lo que voy a decir es en correspondencia directa a lo que a lo que ya se dijo, o no estoy añadiendo información argumentativa, simplemente estoy diciendo de la misma manera, ¿no? Igualmente, de igual modo, de igual forma, o sea, estoy dando repitiendo una información que ya se ha dicho. Sin embargo, tenemos los argumentativos que añaden una información que va a servir evidentemente para fortalecer o argumentar lo que se está diciendo. Entonces tenemos el además, que añade una información por añadidura, más aún, que da un énfasis aditivo, y bueno, los que ahí aparecen. Tenemos por otro lado los conectores consecutivos, desde un punto de vista gramatical, están los integrados, que está, por ejemplo, por lo que de manera que, así que, con lo que, de ahí que. Entonces, es una consecuencia, una consecuencia que integra lo que ya se ha venido desarrollando. Tenemos los parentéticos, por tanto, por consiguiente, que es una consecuencia directa, ¿no? Por ese motivo, por ello, por eso, pues, así pues, por ende. Ahora, por otro lado, tenemos los conectores consecutivos desde una focalización, es decir, focalizan algo en específico del párrafo, por cómo, porque, ya que, visto, están los que señalan consecuencia como resultado de la causa precedente, por eso, por ello, pues, por ese motivo, de ahí, bien. Y están los que focalizan una consecuencia, ¿no? De esta manera que, así que, por consiguiente, por tanto, en consecuencia, como consecuencia. Aquí hay algo interesante y también es un error que uno encuentra en los escritos, y es que uno a veces dice, gracias a esto, claro, es una consecuencia de lo anterior, pero no es lo mismo que en consecuencia. Es decir, que en gracia, porque en gracia está diciendo, está dándole un valor eh, positivo al párrafo y en consecuencia está dándole, puede ser un valor negativo. Por ejemplo, gracias a
gracias a que el bus se retrasó, la clase inició tarde. Eso está indicando como algo positivo que la clase iniciara tarde. Ahora, en consecuencia, que el bus se retrasó, la clase inició tarde. Eso indicando que como algo negativo el hecho de que la clase haya iniciado tarde. ¿Ok? Bueno, tenemos conectores con valores argumentativos. Están los de contraste, los que introducen, marcadores que introducen el argumento fuerte. Entonces está el pero, el sin embargo, no obstante. Entonces se da un argumento, eh, digamos, débil, podría decir, el ejercicio de en argumentación, no les he dicho, no solamente es que ustedes pongan algo lineal, algo, eh, un resumen de algo, repitan lo mismo, sino que puedan defender un argumento. Y para que un argumento sea sólido, la idea es que se contrasten, ¿no? Que se pongan dos oposiciones y que ustedes sean capaces de defender la tesis que están presentes. Entonces, un marcador que introduce un argumento fuerte, podría ser, ustedes están diciendo, eh, sí, una idea y ponen el pero, lo que están, o el sin embargo, y eso está indicando que van a contradecir lo anterior, ¿no? Con una idea más fuerte exacto, una idea más fuerte que justamente va a ser la tesis que ustedes están defendiendo. También pueden introducir un argumento débil. Ustedes dicen, aunque tal cosa sea de esta manera, esto es de esta otra forma, ¿no? Entonces, y aquí es lo contrario, ¿no? Están indicando esto como una forma débil y que lo anterior es fuerte, ¿no? Están también los conectores de refuerzo, vuelve de nuevo el de hecho, en realidad, que dan una justificación, una causa más fuerte a lo que se ha dicho, y el de debilitamiento que podría debilitar lo que ya se ha dicho. En principio se piensa que la filosofía analítica es tal cosa, sin embargo, y bueno, ahí está el debilitamiento del argumento. Bueno, no sé si tengan alguna duda, algún comentario sobre todos los argumentos que se han dicho hasta ahora, o algún comentario en general, pueden mencionar en este momento. Por ejemplo, yo le pregunto a Jesús Beltrán si conocía todos estos argumentos, todos estos conectores, cuáles utiliza, cuáles son nuevos para él. A ver, Jesús. Jesús Beltrán, te escucho. Buenos días, profe. Eh, bueno, la verdad es que a veces, creo que usted de pronto también lo mencionaba, uno suele de pronto enfatizar mucho, no tiene la costumbre de utilizar siempre los mismos. Entonces, había algunos de estos que no conocía y que, bueno, es interesante de pronto en este punto que todavía no hemos entregado el trabajo final, tenerlos en cuenta. Idea que puedan de pronto hoy en la tarde echarle una leidita a los trabajos, y ver si pueden mejorar a nivel de argumentación, de estilo, lo que están. Gracias. Bueno, continuemos. Entonces, a ver, bueno, esto dejó de compartir, no sé por qué. Creo que ya. Entonces ahora vamos a ver otro elemento discursivo que les mencioné al principio, que está la noción de catáfora y de anáfora, ¿no? Vamos a pedir el favor voy a estar llamándolos así porque ya vi que no son muy participativos. Vamos a pedir el favor a Juan Pablo que nos lea ambas nociones. Adelante, Juan Pablo. Juan Pablo, Hola, profe. dale, te Días. escuchamos. Catáfora. Procedimiento que sirve para que un elemento de texto se remita a otros que aparece después. Aquellos elementos que establecen relaciones
Catafóricas pueden ser sustantivos. Ejemplo, daré una advertencia, no entres en esa habitación. Adjetivos. Ejemplo, me llamó, me llamó para lo siguiente. Dijo que necesitaba un favor. Pronombres. Ejemplo, me contó algo terrible. Lo despidieron. Anáfora. Procedimiento que permite relacionar un elemento de texto y otro que se ha mencionado anteriormente, el cual se denomina antecedente. Los elementos anafóricos pueden ser pronombres personales de tres personas, en tercera persona, pronombres demostrativos, pronombres posesivos, pronombres relativos, algunos adverbios. Gracias. Bueno, vamos a entonces, bueno, Lisbeth, cuéntanos, ¿qué entiendes tú entonces por catáfora, Y estoy, profe, espéreme. según lo leído? Sí, Yo te di clase también a ti, ¿verdad, Lisbeth? sí, señor, desde luego. O Sí, yo creo que fue en Platón. sea, yo comprendo que es para, o sea, lo utilizo para referirme a otro que le sigue, Exacto. Anuncia algo que se va a decir, que no se ha que dicho, viene pero que después, está correcto. haciendo referencia a algo que viene en el discurso. Eso. Muy bien, Lisbeth. Bueno, y entonces, ¿esto por qué lo estoy mencionando? ¿Por qué nos sirven en nuestros escritos? Pues imagínense, vamos a poner uno de los ejemplos. Te daré una advertencia, es la oración con catáfora, ¿no? O sea, está anunciando la advertencia, aún no se ha dicho cuál es, no entres en esa habitación. Entonces, eso está bien, ¿no? Pero digámoslo que yo lo hago el texto repetitivo. Entonces, podría decir, te haré la advertencia de que no entres a esa habitación. No entres a la habitación. Entonces, eso es repetitivo, ¿no? Simplemente, o perdón, podría decirlo, te haré una advertencia, no entres en esa habitación, esa es la advertencia. Es algo así que no se repite mucho, ¿no? Con la catáfora nos permite anunciar algo y no decirlo, sino que es decir que se va a mencionar. Entonces, eso para no caer en una repetición, en un texto sin sentido. Bueno, Luis Medina, cuéntanos, ¿qué entendiste por anáfora? Luis Medina, Luis, Luis. Bueno, yo no sé si Luis está conectado, si se conectó y se fue a hacer otra cosa, si tiene problemas con el micrófono. Si tiene problemas con el micrófono, le agradecería que comentaran en el chat. Eh, si no, y se fue y está conectado, pues le pediría el favor a Cristian que no lo tenga en cuenta en la asistencia, porque no tiene sentido que ustedes bueno, Luis acabo de comentar si tiene problemas con el micrófono. Ah, no, está en una reunión del trabajo. Bueno, lo importante es que esté escuchando. Si puedes comentar ahorita algo, cuando afuera te lo agradecería. El punto es que estén conectados y que estén escuchando, ¿no? Si no, no tiene sentido pues conectarse y irse a hacer otra cosa. Entonces vamos a hacer la misma pregunta a Marche Manotas Frey. A ver, te escuchamos, Marche. Pues, profe, yo entendí por anáfora, pues que es como un interconector, más que todo para este, tratar de reproducir el diálogo del escrito, o sea, citando una idea anteriormente que puede ser plasmada pues en un texto determinado. Exacto, hace referencia a lo que ya se ha mencionado sin caer en la repetición. Entonces, en el primer ejemplo que yo les ponía sobre Sartre, yo digo,
El filósofo Jean-Paul Sartre dice que el hombre está condenado a ser libre. Él, ojo, él, o sea, estoy cambiándolo por un pronombre personal, cree que la libertad tiene un carácter inherente en el ser humano. Por ejemplo, entonces ahí ya también reemplacé ser humano por hombre. Además, aquí utilizo un conector que voy a añadir información complementaria a lo que ya he dicho. Además, el filósofo francés, que estoy reemplazándolo con otro elemento que vamos a ver a continuación, indica X cosas. Entonces, si se dan cuenta, miren cómo el texto cambia, es más fluido con este elemento de la anáfora y también pues, con la catáfora. ¿Ok? Continuemos. Bueno, tenemos aquí la deísis textual, que yo les decía ahorita, es la completud de todos digámoslo, reemplazar todos estos elementos, ya sea temporales, ya sea espaciales, sean textuales, sean verbales, sean demostrativos. Bueno, aquí hay toda hay muchas formas, ¿no? Es lo que les decía ahorita y a veces quedamos con las mismas formas o escribimos de la misma manera, ¿no? Bueno, el lenguaje en realidad es muy amplio, es muy rico, no vale la pena quedarse solamente en repitiendo pues los mismos elementos, ¿no? Bueno, vamos a pedirle ahora a Miguel Cubillos que nos lea el siguiente ejemplo, por favor. Miguel, adelante. Sí, bueno, texto ejemplo con todos los conceptos. La guitarra es uno de los instrumentos musicales más populares del mundo. Este instrumento de cuerda ha, ¿qué? Ha acompañado a miles de artistas a lo largo de la historia. Ella tiene un sonido cálido y versátil, lo que la convierte en la favorita de muchos músicos. Algunos instrumentos tienen características similares. El violín, el charango, el ukelele, por ejemplo, también forman parte de esta familia. Estos comparten el principio básico de vibración de cuerdas, aunque cada uno tiene su propio estilo y timbre. Ellos, el violín, el charango y el ukelele, no solo se diferencian por su tamaño, sino también por su origen cultural y función dentro de la agrupación, dentro de las agrupaciones musicales. Como veremos más adelante, esta diversidad en los instrumentos de cuerda refleja también las diferencias culturales entre regiones del mundo. Esto evidencia la riqueza musical que reside en la variedad de timbres y formas de ejecución. Muy bien, gracias, Miguel. Vamos a preguntarle a Miguel Niebles qué elemento encuentra de lo que ya hemos dicho en este ejemplo con todos los conceptos que ya hemos ido desarrollando. A ver, cuéntanos, Miguel Niebles. Hola, profe. Bueno, ahí hacen la diferencia, como veremos más adelante, es uno. ¿Ese cuál es? ¿Cómo así, profesor? No, o sea, mira, ya tú mencionaste uno, está bien. Exacto. Pero, ¿cómo se llama? Anáfora, catáfora, diasis, conector. Ese es catáfora, si no estoy mal, es catáfora, ¿Cuál? como veremos más adelante. Ok. Eh, para no repetir la palabra, Ujú. en el primer párrafo que dice la guitarra, más adelante dice este instrumento de cuerdas, como para no repetir. También dice, para no decir otra vez la guitarra, dice, ella tiene un sonido cálido y versátil. ¿Qué más podría decir? Al momento que ponen los ejemplos, en el tercer párrafo dicen, ellos no solo se diferencian por su tamaño, sino también por su origen y cultura.
Ok. Bien, Miguel. Bueno, ¿alguno de los presentes encontró otro elemento que quiera mencionar? De pronto, ahora sí, voluntariamente. Hola, buenos días, profe. Yo veo la anáfora cuando se refiere a la guitarra y en ella. La guitarra en ella. A ver, sí. Ok, muy bien. Dale. ¿Quieres mencionar otro o ese es una? También puede ser estos instrumentos, algunos instrumentos y estos. Hace este reemplazo por los pronombres. Ok, bien. Yo te di clase, Natalia. Como no pone cámara, me toca preguntar, porque se me hacen Sí, señor, conocidos. programa de filosofía. Bien, pero sus voces me son familiares, por eso les pregunto. Bueno, vale, bien. Entonces, vamos a ver. Ya dijeron algunos, vamos a ver cuáles nos quedaron pendientes. Están los sinónimos. Los sinónimos, recuerden, hacen referencia a, reemplazan una palabra, pero están indicando algo similar, ¿no? No podemos decir que es exactamente lo mismo. En español, la norma es que dos palabras no pueden ser exactamente iguales. Entonces, un sinónimo hace referencia a algo similar, ¿no? Algo parecido que puede tener una pequeña diferencia. Entonces, está la guitarra, este instrumento de cuerdas, ¿no? Hace referencia a la guitarra, que evidentemente es un instrumento de cuerdas, pero acá, dentro de este mismo ejemplo, está el hiperonónimo, que creo que no les alcancé a mencionar. El hiperonónimo hace referencia a una categoría general, ¿no? Entonces, yo estoy hablando del gato de mi casa y yo utilizo un hiperonónimo, puedo utilizar la categoría general de un felino, ¿no? El gato de mi casa es muy bonito. Este felino, ahí estoy utilizando un hiperónimo porque estoy aludiendo a una categoría general, ¿no? Que podría también aplicársela a un león, a un tigre, en el caso de los felinos. Están los hiponónimos, perdón, hipónimos, que hacen algo más específico, ¿no? Que sería lo contrario. Entonces, estoy hablando de los instrumentos musicales, los instrumentos de cuerda, y hago referencia, acá como en el ejemplo, si se dan cuenta, está el violín, el charango, el ukelele. Aquí ya estoy haciendo referencia a casos específicos, ¿no? Entonces, ese es perdón, sinónimos. Bueno, en el ejemplo del gato, si yo estoy hablando de los felinos, comienzo a decir casos específicos como los gatos, los leopardos, pues ahí estoy utilizando un icono, este elemento. Esa anáfora que ustedes la identificaron, ella, que hace referencia a la guitarra, es decir, algo que ya se mencionó anteriormente, y esta es la catáfora que está anticipando, ¿no? Que también ustedes lo encontraron. Y bueno, la de déficit textual, que es el conjunto, que hace referencia, es la referencia textual, tenemos acá, como veremos más adelante, anticipa una parte del texto aún no dicho, referencia futura textual, y también se puede encontrar a una referencia pasada. Esto evidencia, ¿no? Ya una idea más amplia. Bueno, preguntas, comentarios hasta ahora. Pues me deja- ¿Comentarios? ¿No? Bueno, continúo. Entonces, bueno, todo esto es coherencia, ¿no? Todo esto, perdón, es cohesión que debe haber en un párrafo. Un párrafo tiene que tener cohesión, es decir, tener un sentido, un orden, identificar cuál es la afirmación, la tesis, el concepto central, toda la idea está desarrollada. Esto parece, digamos, muy básico, pero los errores que normalmente uno encuentra en los textos de los estudiantes es que en un mismo párrafo manejan varias ideas, ¿no? No se entiende cuál es el sujeto principal, cuál es la idea principal, cuál es el concepto que se está desarrollando. Entonces, es muy importante tener la cohesión. Ahora vamos a hablar un poco de la coherencia,
que hace referencia al hilo conductor del discurso y eso permite pues ser interpretado de una manera que tenga una unidad lógica, ¿no? A veces pasa que ustedes están en un párrafo con una idea, un tema y saltan a otro párrafo que no se conecta entre párrafos. Entonces, ahí no hay una coherencia lógica ni hay... eh, puede que ustedes lo entiendan como hablábamos el día de ayer, que uno puede entender tener en su cabeza muy claro lo que está escribiendo, pero en el papel no se entiende porque salta de una idea a otra. Entonces esa es justamente la coherencia a la que se está haciendo referencia. También bueno, siempre esto busca una jerarquización, que esté sistematizada la información, es justamente a lo que hace referencia. Aquí hay algunos textos que pueden tener en cuenta para para mejorar, que se los recomiendo. También utilizo un poco para para esta desarrollo de estas diapositivas, expresión oral y escrita, gramática descriptiva de la lengua española, manual de escritura, bueno, todos estos textos les pueden servir mucho. Bien, quiero ahora mostrarles dos cosas concretas para que ustedes la tengan muy presentes. Denme un segundo, se las comparto. Segundito. Bueno, si mientras estoy compartiendo, si tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden hacer ahora. Bueno, entonces les quiero mostrar dos cosas. Bueno, a ver, ¿qué quieren? Les hago una pregunta. ¿Quieren tomarse un descanso de 5 o 10 minutos o pasamos al otro tema en sí? Hola. Profe, si yo necesito un tinto. Bueno, entonces vamos a tomarnos, bueno, la única que habló fue Leslie, entonces no sé el resto que piense, pero tomémonos un descansito de 10 minutos, son las 9:30, a las 9:40 volvemos y ya pasamos a la siguiente parte de de la unidad. ¿Les parece? Listo, profe, gracias. Bueno, parece que está grabando. Entonces, bien chicos, ahora vamos a hablar un poco sobre la investigación cualitativa, que es normalmente la investigación que en nuestra área de ciencias sociales, ciencias humanas se utiliza. A veces mezclamos un poco de cualitativo, cuantitativo, pero lo general es que hagamos trabajo cualitativo a pesar de que estemos utilizando métodos cuantitativos como retoma de datos, finalmente hay un análisis que estamos haciendo desde un concepto, desde una perspectiva, desde un enfoque. Entonces, eso pues finalmente tiene su dependencia en en el análisis
cualitativo. Nuevamente, esta temática quiero que la suman no para solamente para el diplomado, sino que ya les quede como un fundamento para su vida académica, cuando se vayan a presentar a una maestría, cuando vayan a realizar una investigación, cuando participen en un concurso, en un proyecto, o sea, que les quede bien clarito esto y les pueda servir para su desarrollo académico y personal y profesional, ¿ok? Bueno. Aquí esta información, como siempre, está tomada en un texto. Yo lo tomé del libro de metodología de la investigación. Les puedo mandar el documento si quieren tenerlo completo, con mucho gusto. Y este texto, pues, tiene algunos elementos que hoy les quiero comentar. Miren esta cita tan bonita que habla de lo que es un planteamiento cualitativo. No sé si alguno quiera leerla. eh, Les hago un comentario sobre la misma. ¿Ninguno? Yo, profesora, Adelante. un planteamiento cualitativo es como ingresar a un laberinto. Sabemos dónde comenzamos, pero no dónde habremos de terminar. Entramos con convicción, pero sin un mapa detallado, preciso, y de algo tenemos certeza. Deberemos mantener la mente abierta y estar preparados para improvisar. Ok. Roberto Hernández Sampieri, basado en una idea de Richard Gere. Gracias. Muy bien, gracias, Joseph. Entonces, miren cómo es una investigación cualitativa, ¿no? O sea, es toda una aventura, es todo un ejercicio donde ustedes están detrás de unas pistas, se pierden, se encuentran, encuentran nuevos caminos. Por eso a veces los títulos cambian, a veces hay unas modificaciones, porque la misma investigación en algún punto comienza a darles pistas hacia dónde dirigirse, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que... Bueno, continuemos. Entonces, les decía, ¿no? El proceso cualitativo es un proceso que tiene una conceptualización, le interesa los contextos, las emociones, los problemas sociales. A ustedes no les interesa tanto, por ejemplo, el resultado de una encuesta que diga tantas personas dijeron sí, tantas dijeron no. A ustedes les interesa el proceso cualitativo, las razones de por qué hay esa situación, el contexto social, que lo llevó a una interpretación de un autor. O sea, es una herramienta que adopta muchos procesos, ya sean procesos, muchos métodos, el hermenéutico, el fenomenológico, el descriptivo, el analítico, o sea, es todo un mundo, ¿no? De que simplemente no se queda en una descripción llana del fenómeno, de una medición que diga pesa tanto, mide tanto, no, hay todo un análisis, ¿no? Entonces, eso es normalmente lo que hacemos. Y el corazón de una investigación, lo central, lo más importante, yo siempre lo empiezo por ahí, es la pregunta problema y el planteamiento del problema, ¿no? Es fundamental tenerlo muy presente, porque si ustedes identifican la problemática, identifican el planteamiento del problema y pueden llegar a pueden hacer una buena pregunta-problema, el trabajo va a tener un norte, va a tener una delimitación, va a tener un rumbo, ¿no? Entonces, sí deben de conocer pues la diferencia. Normalmente confundimos planteamiento del problema con la pregunta-problema. La pregunta-problema es una sola, sí, y el planteamiento es lo que sustenta porque eso es una problemática, ¿no? Porque quieren resolver ese planteamiento. Entonces aquí, si podemos ver el siguiente mapa, ¿qué deben tener ustedes para realizar un planteamiento del problema? Pues primero ya tienen que tener una revisión de la literatura. Eh, Evidentemente, cuando
están elaborando un proyecto, no van a tener leído todos los textos, pero al menos sí tienen que tenerle, haber revisado los centrales, los que ustedes consideran más importantes, porque eso les va a ayudar a detectar los conceptos claves, métodos, cómo van a implementar, las problemáticas, todo eso les va a servir para poder elaborar un buen problema que esté justificado, que esté delimitado, ¿no? El planteamiento del problema y la pregunta al problema va a estar conectada con el título de la investigación, con el propósito general, es decir, eso pues tienen que estar conectados. Yo no puedo tener objetivos que indiquen algo distinto a lo que estoy planteando, a lo que estoy preguntando. Problema, o sea, si mi pregunta problema es conocer, no sé, saber qué método puede darme una descripción más fidedigna al fenómeno, a X fenómeno, si el método hermenéutico o fenomenológico, por poner un ejemplo. Los objetivos ciertamente tienen que estar conectados a esos. Es un objetivo general. Debería ser eh, determinar, ¿no? Siempre se empieza con un verbo enar, poner y determinar cuál método es apropiado para analizar este fenómeno, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, eh, luego está una muestra inicial que comienza acá y hacer una delimitación, quiénes van a participar, como qué lugar, qué dónde se va a hacer. No podemos hacer algo muy amplio porque las investigaciones tienen un tiempo en el que debe estar delimitado un campo, un inicio. Entonces, bueno, aquí está si el proceso va a ser inductivo, interpretativo, bueno, aquí está todo esto. Entonces, finalmente tiene que llevarnos a una hipótesis, al decir esa pregunta tiene que tener una posible respuesta, pues se habla de una hipótesis. Yo eh, parto de una respuesta que puede cambiar evidentemente, pero con esa literatura inicial que ya yo he comenzado a analizar, ya debo tener una respuesta desde el inicio, ¿no? Y bueno, para hacer el planteamiento del problema, ustedes deben tener una definición, una, unas características que sean flexibles, es decir, lo que les decía, la investigación se puede ir moldeando según lo que ustedes vayan encontrando. Puede iniciar con un título, pero puede terminar eh, cambiando. También puede tener algo desde un contexto muy aplicado. Normalmente los fenómenos de estudio, eso sucede, ustedes analizan una problemática social donde tienen una toma de muestra de datos, ya sea su comunidad, ya sea su contexto, etcétera. Bueno, tiene que estar muy delimitado, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando participé en Joven Investigador, que gané esta beca, que era un proyecto que iba a ser investigación por un año, el proyecto que yo presenté justamente hacía referencia a una comunidad que eran 4 colegios de Puerto Colombia, que estos era para implementar talleres de participación ciudadana, ¿no? El problema era que estos chicos no había, digamos, mecanismos o herramientas para promover la participación ciudadana, ¿no? Eso pues me lo daba un marco, un análisis previo, un marco, un estado del arte, y aquí podía justificar el planteamiento del problema del trabajo, ¿no? Bueno, aquí hay un esquema. Bueno, esta información la pueden encontrar, como les decía, en el texto de metodología de investigación. Yo se los puedo compartir. Yo tomé algunos elementos para explicárselos, pero acá, por ejemplo, está un esquema que pueden hacer. El propósito de este estudio es analizar tal cosa, se hará desde un enfoque fenomenológico, etnográfico, etcétera. El objetivo principal es comprender, o sea, aquí está todo el esquema que pueden utilizar para sus propios proyectos. ¿Ok?
Bueno, entonces las preguntas de investigaciones cualitativas no pueden ser, digamos, en qué año nació Simón Bolívar, algo muy específico, rígido, no. Tienen que ser preguntas que integren un análisis que permitan eh, determinar distintas interpretaciones, que puedan tener distintas respuestas, que puedan, digamos, yo les decía en la primera parte del día de hoy, que puedan contrastar, que puedan ustedes problematizar. Entonces, eso tiene que ser una pregunta abierta, ¿no? No cerrada ni determinada. También mostrar un desafío, algo que representa una dificultad a resolver y finalmente cómo abordar esa problemática, ¿no? Que ya sería desde los autores, de los métodos, etc. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. A ver, algún voluntario que lo quiera leer para todos, lo analizamos. Hola, ninguno. Hola, ¿sí, sí me están escuchando? Sí, profe, sería la parte que está resaltada en verde, disculpe. Sí, a partir de ahí. Ok, listo. El propósito de este estudio fenomenológico es comprender las emociones de jóvenes entre 14 y 20 años que van a ingresar al quirófano para una operación o cirugía de alto riesgo en hospitales privados de Salta, mediante entrevistas en profundidad. Ok. Entonces, si se dan cuenta, aquí en la introducción de entrada nos está diciendo cuál es el objetivo principal y nos está indicando no solo eso, sino que también nos está indicando la perspectiva, no va a ser una investigación fenomenológica. Ahora, ¿qué busca? Pues comprender las emociones de los jóvenes de entre 14 y 14 años que van a ingresar al quirófano. Una operación de alto riesgo, hay un lugar, hay una especificación, está delimitado, o sea, si ustedes podrían decir, no, se trata de comprender las emociones de los jóvenes entre 14 y 20 años, eso está todavía muy amplio porque, bueno, no les daría la vida para determinar las emociones de todos los jóvenes en el mundo. Acá está diciendo un lugar, una situación que es, personas que van a ser operadas o van a tener una cirugía de alto riesgo y un lugar específico que va a ser el de Santa Ana. Bueno, si puedes continuar con lo que sigue a continuación, por favor. Listo. Se consideran operaciones de alto riesgo aquellas en las que el paciente puede fallecer o tener secuelas graves y que éste considera peligroso. Por ejemplo, trasplante de hígado, médula ósea, páncreas o corazón, respiración de aneurisma o extracción de tumor cerebral. Desde luego, la posibilidad de un deceso depende de múltiples variables, entre ellas el padecimiento en sí y los factores de riesgo del mismo paciente. Ok. Esta segunda parte es importante y esto pasa mucho y es que cuando ustedes hacen las introducciones o presentan sus proyectos, normalmente van a trabajar conceptos, eh, sí, conceptos propios del área y deben hacerles una pequeña explicación. Si ustedes dicen que van a hablar sobre el concepto de Dasein, pues lo que se espera en la introducción o en la presentación del proyecto es que mencionen un poco a qué se refiere la noción de Dasein, para dar una idea más clara a lo que están haciendo referencia. Entonces aquí, en este segundo párrafo, están haciendo una especificación de lo que se considera como una operación de alto riesgo, ¿no? Y dan un ejemplo sobre lo mismo. Bien, continúa por... Listo. Objetivos.
Conocer las emociones que experimentan pacientes jóvenes que serán sometidos a una operación de alto riesgo, profundizar en las vivencias de tales pacientes y su significado, y comprender los mecanismos que el paciente utiliza para confrontar las emociones negativas profundas que surgen en la etapa preoperatoria. Entonces acá ya aparecen los objetivos. Si se dan cuenta, el objetivo principal, que es conocer las emociones que experimentan pacientes jóvenes, está relacionado con la introducción, o sea, aquí está casi que diciendo lo mismo. Y los específicos, que ya son particularidades, uno indica profundizar en las vivencias de tales pacientes y otros comprender los mecanismos. Dale, continúa, Preguntas de investigación. ¿Qué emociones experimentan los pacientes jóvenes que serán intervenidos en una operación de alto riesgo? ¿Cuáles son sus vivencias antes de la operación? ¿Y qué mecanismos utilizan para confrontar las emociones negativas que surgen en la etapa previa de la operación? Previa a la operación. Entonces la pregunta de problema sería la primera: ¿qué emociones experimentan los pacientes jóvenes que serán intervenidos en una operación de alto riesgo, ¿no? Está preguntando la subvivencia asistencial sobre este acontecimiento, ¿no? Aquí faltaría la justificación o el planteamiento del problema, que sería justificar por qué esto representa un problema. Entonces se puede abordar de distintas formas, ¿no? Un planteamiento del problema podría ser que lo que estos jóvenes experimentan no está siendo tomado en cuenta y eso tiene una afectación en la operación. Por poner un ejemplo, la forma en que se mide sus emociones simplemente está siendo delimitada desde un mero enfoque. Bueno, hay muchas formas, ¿no? Esto variaría también el propósito. Pero esto es un resumen, ¿no?, de lo que podría ser un tratamiento del problema. Bien, continuemos. Entonces, la, aquí podríamos ver una gráfica de lo que podría ser un estudio cualitativo. Hay un fenómeno central. En el caso de atención, perdón, en el anterior caso eran los jóvenes, las emociones que experimentan los jóvenes antes de ser operados. Hay unos puntos que están relacionados o que están conectados. Entonces serían las variables, sería el método, la forma en la que se va a trabajar, los conceptos claves de este fenómeno. En el caso anterior era el método fenomenológico, el concepto de fenomenología. Seguramente va a aparecer eh, la descripción, bueno, cada concepto, ¿no?, que está relacionado con el tema central. Acá en la segunda gráfica tenemos pues un ejemplo concreto de estos conceptos. En este caso sería pérdida de familiares por una catástrofe natural. Están los temas o las temáticas o los conceptos que se desarrollan. Está el de la depresión. Evidentemente eso podría generar depresión, esta disminución del sentido de la vida. Bueno, ahí están los que están viendo. Ahora, aquí pueden ver otro modelo gráfico en el que ustedes pueden elegir más cualitativos, verbo que significa la intención fundamental. Yo les hablaba ahorita de los verbos llenar, explorar, entender, identificar, diferenciar, profundizar, comprender, enar y ener. Luego, un fenómeno o tema del estudio, ya sea las madres del Catatumbo o los jóvenes huérfanos en la guerra en X guerra, bueno, tema general. Es hacer la especificación y finalmente delimitar el contexto del lugar. Como le hablábamos ahorita, les decía, hablaba de un sitio específico. Y acá está un ejemplo. El tema podría ser profundizar en las consecuencias individuales del alcoholismo en las relaciones familiares. Sería el fenómeno, el verbo, que sería profundizar, la especificación, jóvenes universitarios, y finalmente un lugar que sería la Universidad del Atlántico.
por poner un, ¿ok? Bueno, entonces la revisión en la literatura es fundamental para estos procesos cualitativos. Eh, no creo que me dé mucho tiempo para explicarles. Les voy a dar una idea general sobre la revisión de literatura, pero en el canal que yo les mandé, espero que ya se hayan podido suscribir. De pronto los que llegaron un poco más tarde, les comento, las grabaciones que estamos haciendo ahora se van a compartir en el canal de YouTube que les acabo bueno, que les comparto ahorita, les puedo compartir nuevamente, pero les hago mención a esto, aparte para que si no se han suscrito, que se suscriban, porque hay un video, bueno, eso no es, hay un video sobre fuentes primarias y fuentes secundarias que valdría la pena que ustedes revisen. Denme un segundo que no sé qué le pasó a esto. Ok, entonces, ¿por qué? Porque es de lo que les voy a hablar ahora. Ciertamente el tiempo no me va a dar para profundizar. Entonces, cuando ustedes están haciendo, aquí se los acabo de mandar nuevamente, cuando ustedes están haciendo investigación, ustedes se enfrentan a dos tipos de literatura, las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Las fuentes primarias hacen referencia a los textos centrales que le van a hacer, que son fundamentales en su trabajo. Por ejemplo, yo estoy haciendo una investigación sobre eh, el concepto de angustia sobre Kierkegaard. Entonces, evidentemente una fuente primaria sería justo el texto de Kierkegaard que se llama Concepto sobre la angustia, ¿no? Por poner un ejemplo. Eso es importantísimo, yo poder identificar. Y ahora, pero también debo identificar las fuentes secundarias. ¿Cuáles serían las fuentes secundarias? Serían los artículos, serían los comentaristas, los otros libros que hablen sobre este libro, etc. Eso hay que tenerlo identificado, poder diferenciar una fuente de otra, porque ha pasado mucho, yo he sido evaluador de muchos trabajos, y un trabajo sobre Habermas, una vez me lo presentaron, y era un trabajo de 60 cuartillas, en el cual no había ni una sola cita directa de Habermas, ¿no? El trabajo era puras citas de comentaristas, de artículos, pero no, el autor de este trabajo no había leído directamente al autor. Eso es un error grave, me tocó devolver ese trabajo porque evidentemente cómo vas a hacer un trabajo de Habermas y no vas a citarlo, ¿no? Entonces, pero puede pasar lo contrario, puede que usted haga un trabajo sobre Platón, trabaje los diálogos, por poner un ejemplo, de, o la República, ustedes trabajen la República de Platón y no tenga ninguna cita secundaria, ninguna fuente secundaria. Usted podría decir, no, lo que pasa es que pues ya tengo a Platón, ya qué más quiero. Sí, pero es que ha pasado más de 2000 años, se han dicho muchas cosas interesantes sobre Platón, se han añadido interpretaciones muy buenas que le pueden servir a su trabajo de Platón, ¿no? Entonces las fuentes secundarias son importantes. Cuando se hace una revisión en el estado del arte, se recomienda que sea que se ha dicho en los últimos 5 años en las fuentes secundarias. Claro, si hay textos que superan los 5 años, les puede servir también, pero es una recomendación, ¿no? Para ver lo más reciente que se ha dicho sobre un tema. Entonces, eso es importante, diferenciar fuentes primarias, fuentes secundarias. Hay motores de búsqueda muy buenos que ustedes pueden revisar, por eso revisen el video que hay ahí en el canal sobre fuentes primarias y fuentes secundarias. Allí pues explico cómo encontrar tesis de maestría, de doctorado, artículos en revistas indexadas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, sigamos. Bueno, no sé si tengan una pregunta hasta ahora.